y la red de simulación clínica por permitir que nos acompañen a este evento de ICA el doctor Juan Manuel Fraga Sastrías. Es un conferencista internacional de la Ciudad de México, así como también en su calidad de decano, el equipo, en mi calidad de decano, quiero agradecer al equipo técnico. El equipo técnico le hemos llamado acá de nuestra Facultad de Medicina de ICA y especialmente al doctor Ángel Anicama. Ángel Anicama es nuestro representante de la región centro-oriente, ¿no? Y seguramente lo va a hacer excelentemente bien y será un gran soporte para el doctor Álvaro Prialé. Asimismo, quisiera decirles de que van a venir a ICA algunos médicos de talla internacional. El señor Federico Ferrero, ustedes lo conocen, él ha sido paz presidente de FLACID. Tuve el honor de conocerlo acá en ICA, nos visitó cuando estábamos nosotros operando en el Seguro Social, gracias a Roger Ramírez, nuestro próximo ponente. Y también viene de España Manuel Quintana Díaz, ¿no? Que lo vamos a hacer seguramente por vía Zoom. Es el director del Centro de Simulación de de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, vamos a tener estos conferencistas de este nivel, como usted, mi querido doctor Samamés. Le agradecemos infinitamente y pasamos a presentar nuestro segundo ponente de la noche. Es precisamente, a ver, lo tengo. Acá está. Lo tengo, el doctor Roger Ramírez Castillo. Es docente capacitador acreditado para la simulación y evaluaciones clínicas objetivas estructuradas. Ha sido ponente en el séptimo Congreso Internacional de Educación Médica y Simulación Clínica en el año 23. Es miembro de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad en el Paciente. Es docente de pregrado de la universidad, no digo la otra universidad, también es, bueno, también es mi amigo, la Universidad San Juan Bautista y la Universidad San Luis Gonzaga. Es médico especialista en medicina familiar comunitaria de la Universidad San Martín. Tiene un posgrado en gestión y excelencia de servicios de salud. Seguramente hay mucho que hablar de Roger, porque ha sido director de uno de nuestros más grandes hospitales que tenemos ahí. Sin más, invitamos al doctor Roger Ramírez para hacer su exposición de su tema, precisamente es el tema de blueprint o tabla de especificaciones. Y bueno, adelante, Roger. Muy buena noche, doctor. Buenas noches, doctor Munive, decano de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Por este medio extender mis saludos al doctor Álvaro Prialé, al doctor Ángel Francisco Samanet, por permitirme compartir este momento muy importante dentro del proceso de estandarización en la formación de docentes en medicina para la simulación clínica. Permítame un momento compartir mi presentación, por favor, un minutito. Ya apareció de nuevo. Me, Me informan si realmente pueden Sí, ver la sí, presentación. doctor, se está proyectando conforme. Perfecto, señor Coronado. Bien, estimados colegas, docentes de las diferentes facultades de medicina en nuestro país, muy buenas noches. En primer lugar, para mí es un grato honor poder compartir este momento académico con cada uno de ustedes, porque creo que en realidad tenemos todos nosotros una responsabilidad común, que es la de formar médicos competentes, éticos y seguros para nuestros pacientes. Recordemos que hoy en día el proceso formativo o la educación médica ha ido evolucionando de una manera exponencial. Hoy en día esta educación médica moderna nos dice que no solamente es importante saber enseñar, sino también es importante garantizar que las evaluaciones que nosotros hagamos
a nuestros alumnos estén orientadas básicamente a saber cuánto ellos conocen y saben hacer cuando se encuentran ellos frente a un paciente que les consulta sobre su salud. En ese contexto, todos nosotros hemos visto que la simulación clínica ha emergido como una de las herramientas más poderosas e importantes para la evaluación médica moderna, ya que, como sabemos muy bien, esta simulación clínica permite a nuestros estudiantes practicar, cometer errores, hacer una reflexión de los mismos y mejorar sobre ellos. Entonces, dentro de este contexto y dentro de este marco también, a través del tiempo, ha aparecido una de las herramientas más importantes para las evaluaciones clínicas modernas. Esta herramienta clínica de evaluación es la evaluación clínica objetiva y estructurada. Esta evaluación clínica objetiva y estructurada básicamente está orientada a medir esta educación y la valoración de las competencias por resultados. Entonces, a través de este tipo de práctica, nosotros vamos a tratar de garantizar y evaluar las competencias de nuestros profesionales que van a egresar de nuestra Facultad de Medicina, pero esta debe hacerse de una manera responsable y estructurada. Y es así que nace un elemento clave en este diseño educativo para la aplicación de la evaluación clínica objetiva estructurada y es el Blueprint. El Blueprint hoy en día es una matriz de trabajo de estructuración para ECOE muy importante para la aplicación de este proceso evaluativo dentro de nuestra Facultad de Medicina. Es así que voy a dar por iniciado el tema que hemos preparado el día de hoy, denominado del sílabo a la evaluación clínica objetiva estructurada, Blueprint y matriz de competencias para una evaluación clínica válida y alineada al currículum. Creo yo que es importante que nosotros no dejemos de mencionar que en realidad el hablar de COE nos permite hablar de un doctor, el doctor Ronald Harden, es un médico endocrinólogo que en realidad ha sido considerado uno de los líderes internacionales en la educación, en la innovación en la educación médica. Es conocido por desarrollar la evaluación clínica objetiva estructurada o OCE, ¿no? Y es profesor emérito, como ya se había mencionado anteriormente, de la Universidad de Dundee y pionero de la educación basada en resultados. Definitivamente esta metodología ha causado un revuelo, porque ahora no solamente, como ya se había mencionado, queremos saber cuánto nuestro estudiante sabe, sino debemos de garantizar o identificar cuál es su habilidad demostrativa para aplicar esos conocimientos cuando éste se encuentra ante un paciente. El doctor Harden mencionaba en aquel momento, ya desde 1979, que en la ECOE el estudiante demuestra lo que es capaz de hacer frente a una situación clínica y no simplemente lo que sabe. He estructurado esta presentación básicamente para darnos una idea de lo que realmente debe hacerse para poder iniciar esta estructura de trabajo, esta estructura de evaluación clínica objetiva estructurada. Definitivamente, como ya se mencionó anteriormente, hablar de COE es hablar de una evaluación técnica bastante validada y que está considerada básicamente como un procedimiento que incorpora diferentes instrumentos evaluativos. El ECOE va a emplear la simulación de casos para alcanzar determinadas competencias y sobre todo desde el punto de vista objetivo, este método va a asegurar en primer lugar la equidad en la evaluación del alumnado y dos, que va a mantener en el profesorado el compromiso ético para realizar una evaluación con responsabilidad. ¿Qué se requiere para realizar un ECOE? Básicamente necesitamos identificar la población diana, la población de estudio. Cuando hablamos de la población de estudio, hablamos del grupo específico de estudiantes que van a ser evaluados mediante este proceso de evaluación clínica objetiva estructurada. Y para ello, en primer lugar, debemos definir el programa académico en el cual se va a aplicar esta metodología evaluativa, que podría ser, por ejemplo, el programa de medicina humana como también el programa de enfermería, el programa de nutrición, el programa de psicología, el programa de obstetricia, entre otros.
Debemos definir además el curso en el cual se va a aplicar esta evaluación. Y por último, debemos considerar el número de alumnos inscritos en el curso y que van a ser partícipes de este proceso evaluativo y que van a formar parte posteriormente de la población de estudio. Una vez que nosotros hemos podido definir estos tres elementos necesarios para poder iniciar la estructuración de esta evaluación clínica objetiva estructurada, definir el programa, definir el curso, definir la población diana de estudiantes, tenemos que identificar el lugar de la realización donde se van a realizar estas evaluaciones. Aquí tenemos algunas fotografías del Centro de Simulación Clínica de nuestra Facultad de Medicina, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, y para ello es importante que en este proceso nosotros elaboremos un plano referencial que de alguna u otra forma revele la ubicación exacta donde se va a hacer la ubicación y asimismo se diseñe una rueda de estaciones que van a ser usadas en el proceso evaluativo. Como verán, aquí tenemos un plano referencial en la estación de simulación D, por ejemplo, y tenemos 4 escenarios de estaciones que van a ser usados. Esto es muy importante porque definitivamente ya al saber que vamos a aplicar una nueva matriz de proceso de evaluación, es importante definir dónde lo vamos a aplicar. Posteriormente a ello, nosotros tenemos que saber que para aplicar este proceso informativo, hoy la evidencia nos dice que es importante que estructuremos un comité ejecutivo para la realización de la prueba de la evaluación clínica objetiva estructurada. Esto va a depender mucho de las diferentes facultades, de la condición económica, de la condición de infraestructura, de la cantidad de recursos humanos y de equipamiento que pueda tener cada facultad. Pero como ya se había mencionado anteriormente, yo creo que el momento más importante para poder decidir realizar esta evaluación clínica objetiva estructurada es básicamente tener un equipo de simulación técnica dentro de cada facultad que decida aplicar esta metodología evaluativa. Pero para ello es importante que este equipo técnico de simulación sustente ante sus altas autoridades la importancia de la aplicación de esta metodología evaluativa y que estas autoridades logren una concientización para la aplicación de este proceso formativo o esta metodología formativa moderna. Porque si realmente nuestras autoridades no están involucradas en el crecimiento, en la innovación, en las formas más actuales de la educación médica, en realidad va a ser un poco más complicado la forma de abordar este tipo de evaluación. En segundo lugar, es importante, como para en todo, estimados colegas, trabajar mucho la resiliencia y la adecuación. En realidad, no es un proceso complejo, es un proceso que sí requiere una estructuración correcta, un análisis y ver la cantidad de recursos con los que se cuenta y tratar de aplicarlos dentro de lo que la evidencia hoy en día exige. La evidencia, existen varias evidencias que nos dicen que este comité ejecutivo pueda estar conformado por 2, 3 o 4 miembros. Y en realidad he tratado de establecer un comité ejecutivo para traerles al alcance de ustedes y de una manera un poco más completa. En realidad eso va a variar de cada facultad a otra, como les mencioné. Y esta debe estar conformada por un director de la evaluación clínica objetiva y estructurada, debe tener un coordinador académico, debe tener un coordinador de la elaboración de estaciones, un coordinador de pacientes estandarizados, un coordinador logístico, un coordinador de evaluación, un coordinador de soporte técnico. Definitivamente, de repente para las universidades nacionales va a ser difícil solicitar la contratación de todo un equipo que esté involucrado primero en la simulación clínica y en segundo en esta metodología evaluativa, pero en realidad se puede estructurar con la cantidad de recursos humanos que podamos tener en cada facultad y con la voluntad que se pueda tener de cada uno de nuestros docentes y el equipo técnico con lo que contamos en nuestras facultades para poder llevar a cabo una evaluación clínica objetiva estructurada de una manera correcta y con una validación bastante aceptable. Este comité técnico de la prueba de COE
es el órgano técnico responsable de la planificación, de la organización, de la supervisión y ejecución del examen clínico objetivo estructurado dentro de la facultad. Básicamente, la función de este comité técnico está orientada a garantizar, primero, la calidad de la evaluación, la validez, la confiabilidad, ¿no? Y la transparencia del proceso de evaluación clínica. Para ello, es importante, aquí también les traje un poco de cuáles son las funciones y cuál es el perfil de cada uno de los coordinadores que deben tener, de los integrantes que deben formar este comité técnico. El primero de ellos es el presidente o director de la evaluación clínica objetiva estructurada. Generalmente, esta debe ser el director académico de la escuela, el director de la evaluación, el presidente del comité técnico de simulación o el director de un centro de simulación, y su función básicamente va a estar orientada a liderar todo el proceso de evaluación, a aprobar decisiones académicas y supervisar todo el examen. El segundo miembro del equipo técnico es el coordinador académico. Este coordinador académico es el responsable del diseño de blueprint, de la integración curricular del ECOE y la inserción dentro de ellas al SILAU y la coordinación con docentes del curso. Aquí es muy importante que nuestro coordinador académico congregue un equipo de docentes expertos en el diseño de estructura del ECOE y de expertos de contenido, porque en realidad cuando elaboremos el contenido del ECOE tenemos que tener personas que hagan los procedimientos de manera correcta para dar la validez y la confiabilidad de este tipo de evaluación. ¿Cuáles son las funciones que debe realizar este coordinador académico del ECOE? En primer lugar, va a estar orientada de manera general a la planificación académica de esta evaluación, porque es aquella que va a definir las competencias a evaluar, va a aprobar el blueprint del ECOE, va a determinar el número de estaciones y definir los criterios de evaluación. El segundo integrante del equipo técnico es el coordinador de estaciones, que puede ser un médico que forma parte del equipo técnico de simulación. Este coordinador de estaciones es el responsable de supervisar la elaboración de cada una de las estaciones, validar los casos clínicos y revisar los checklists. Su función orientada de manera general dentro del diseño de estaciones le va a permitir, además, supervisar la elaboración de casos clínicos, validar aquellas listas de cotejo, revisar guiones de pacientes estandarizados y garantizar la coherencia con el currículum. El coordinador del paciente estandarizado. El coordinador del paciente estandarizado es el responsable del reclutamiento, no solamente del equipo de docentes, sino también del equipo de personas que van a cumplir funciones de paciente simulado o estandarizado. Va a ser el responsable del entrenamiento y la evaluación del desempeño de cada uno de ellos. Y la función principal es la de capacitación, porque se va a encargar de capacitar a los evaluadores, a capacitar a los pacientes simulados y va a entrenar a los coordinadores de cada una de las estaciones para que el proceso se lleve de una manera correcta. El coordinador logístico, como su nombre muy bien lo dice, es el responsable de la distribución de estaciones, de cronogramas, del flujo de estudiantes que se va a tener durante el proceso de evaluación. Y dentro de ellas tiene que programar horarios, asignar evaluadores, preparar ambientes de simulación, coordinar pacientes estandarizados, entre otros. El coordinador de evaluación es el encargado del análisis psicométrico que se hace en estos procesos de evaluación. Este análisis psicométrico es muy importante porque dentro de la evaluación clínica objetiva estructurada nos permite evaluar una serie de indicadores como por ejemplo el índice de dificultad que ha tenido la realización de cada una de las estaciones, es decir, nos va a permitir definir cuántos aprobaron o ejecutaron de una manera correcta la estación o cuántos no lograron alcanzar las competencias que se esperaba. Nos va a permitir evaluar el índice de discriminación, el cual nos va a permitir definir cuál es la diferencia del estudiante bueno
y el estudiante que tiene más dificultades para realizar o alcanzar una competencia, y entre otros. Así como que durante este proceso de evaluación, ellos son los responsables de la supervisión del examen, asignándoles, permitiendo la validez de la prueba e informando los resultados del mismo. Y para ello va a tener que monitorizar el desarrollo de las estaciones, va a tener que resolver los incidentes y garantizar el cumplimiento del protocolo. La función de análisis posterior es también aquella que la realiza el coordinador de evaluación y esta se realiza después del ECOE, porque él con todo su equipo va a analizar los resultados, evalúa la confiabilidad de las estaciones, identifica las estaciones más problemáticas y propone las mejoras. Todos estos procesos están orientados al debriefing que se hace posteriormente de la realización de las evaluaciones clínicas objetivas estructuradas. El responsable del soporte técnico es la persona que va a estar acompañada de técnicos especialistas en el área de simulación, sobre todo que manejen mucho los equipos audiovisuales, que otorguen el soporte informático y que garanticen que los procesos respecto al tema informático, al tema de sistemas, se den de la manera más adecuada. Entonces, recordemos todos nosotros que un eco exitoso no va a depender de una estación bien diseñada, sino de un comité ejecutivo que garantice el rigor académico y la organización. Una vez, como podrán ver, estimados colegas, para cualquier cosa y para este proceso evaluativo, que es muy importante para nosotros que hacemos simulación, la estructura de la organización es vital para que esta prueba esté asociada a la validez y a la confiabilidad respecto a las competencias que debemos nosotros este, identificar en nuestros estudiantes y así asegurar la formación de nuestros futuros médicos profesionales de nuestras casas de estudio. Entonces, una vez que se ha hecho todo este trabajo, recordemos que hay un proceso previo para la iniciación de la realización de esta prueba. Ya el doctor Samanés había mencionado que los alumnos ingresan a una serie de estaciones, hay un circuito que se realiza, pero antes de ello, miren, estamos hablando de la definición del ECOE, de los elementos que necesitamos para elaborar un adecuado ECOE. Estamos hablando del curso, de la población diana, de las competencias que podamos nosotros definir. Estamos hablando incluso de la conformación del equipo técnico que debiera tener una escuela de medicina, y en realidad eso puede variar de una a otra. Y para ya ingresar y ya habiendo definido las estaciones de COE que se van a trabajar, hay un proceso previo. Este proceso previo es la que implica, en primer lugar, que una vez ya definido las estaciones que se van a trabajar, se debiera hacer una verificación previa logística de cada una de las estaciones para ver que las estaciones funcionen correctamente y que tengan el material in situ adecuado para ello. Debemos hacer una reunión de calibración de evaluadores, porque básicamente es necesario estandarizar y revisar la lista entre todos, la lista de cotejo. Tenemos que establecer criterios de evaluación conjunta para que nuestra evaluación sea bastante más objetiva de lo que nosotros esperamos alcanzar. Debemos hacer posteriormente una orientación inicial al estudiante, es decir, hay que hacer un briefing general donde nosotros podamos explicar cuál es el objetivo del ECOE a la cual ellos van a estar sujetos de evaluación, cuál es el número de estaciones que van a realizar, cuál es el tiempo que requiere cada una de las estaciones, cuál es el sistema de rotación que se va a realizar dentro del proceso y cuáles son las normas que establece esta evaluación. Eso es la parte de orientación al estudiante. Luego se hace la distribución de los estudiantes para que empiecen dentro de las estaciones y se da inicio al ECOE. Como verán, hay todo un proceso previo para el inicio de esta evaluación clínica objetiva estructurada. Y bien, como ustedes habrán visto,
uno de los miembros del comité técnico es el encargado de dirigir y establecer la matriz de planificación que asegure de una manera correspondiente las competencias curriculares, los resultados del aprendizaje y las estaciones ECOE que se van a evaluar en un determinado tiempo dentro de nuestras facultades. Eso es el blueprint, es una matriz de consistencia, es una matriz de diseño que de alguna u otra forma nos va a asegurar la confiabilidad de los exámenes, de esta evaluación. ¿Por qué estamos hablando hoy en día del blueprint? Hoy hablamos del blueprint básicamente porque hemos visto que durante los 6 o 7 últimos años a este proceso de estructuración o esta matriz de estructuración del ECOE ha tenido un desarrollo o ha experimentado un desarrollo y un crecimiento significativo en su aplicación, no solamente en España, sino también a nivel iberoamericano, ¿no? Y se ha utilizado como modelo estandarizado. En segundo lugar, porque se ha visto la necesidad de evaluar competencias clínicas de forma objetiva y estandarizada. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, en segundo lugar, estamos hablando porque, como mencionaba, se ha visto la necesidad de evaluar competencias clínicas de forma objetiva y estandarizada. ¿Y cuáles son los objetivos de este crecimiento nacional del ECOE? En primer lugar, estamos buscando todos como facultades de medicina o escuelas de medicina homologar la formación con estándares internacionales. En segundo lugar, este crecimiento nos va a permitir mejorar la práctica enfocada en la seguridad del paciente. Y por último, como docentes, sabemos que dentro de las evaluaciones sumativas y formativas, este COE se utiliza para una evaluación final, ¿no? Y para identificar áreas de mejora en la formación. Recordemos que esta evaluación clínica objetiva estructurada es una evaluación final, digo, de todo un proceso de abordaje cognitivo, de habilidades eh, blandas y técnicas, y ese resultado final de las competencias que esperamos alcanzar en nuestros alumnos y que estas deben estar alineadas a los objetivos de aprendizaje de los sílabos que tenemos en cada una en nuestras escuelas de medicina. Entonces, básicamente, es importante hablar de blueprint porque también a través del tiempo hemos visto que había mayor riesgo de evaluaciones desequilibradas y lo que buscamos con la ECOE es disminuirlas y porque necesitamos elevar la exigencia en la validez y la calidad de la evaluación. La calidad de ECOE depende de su diseño y no básicamente de su logística. ¿Cuál es el sustento internacional para el uso del blueprint en el ECOE? Primero, usar Blueprint asegura la validez de contenido. ¿Por qué asegura esta validez? Porque permite definir qué competencias debe evaluarse, permite determinar qué habilidades clínicas se incluirán, permite garantizar que el examen represente el currículo real y esto evite que las evaluaciones sean improvisadas e incompletas. Hacer uso del blueprint en el ECOE garantiza la alineación curricular, es decir, conecta la competencia, los resultados del aprendizaje en función a las estaciones ECOE planteadas. Esto va a asegurar que el examen evalúe lo que realmente se enseña en el currículum médico. Y porque mejora la confiabilidad del ECOE. Hacer un blueprint, ya las diferentes guías internacionales señalan que distribuye equilibradamente los casos clínicos, define el peso de cada competencia y evita la sobrerepresentación de algunos temas y esto va a mejorar la consistencia de evaluación. Y por último, ya aquí les presento que existen numerosas organizaciones internacionales que hacen estudios de una manera consecutiva, mejorando los procesos de blueprint para el alcance de las competencias y los resultados de aprendizaje. Aquí les presento algunas guías que usualmente permanentemente dan algunos alcances de mejora de este tipo de procesos. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que se encuentra en la realización de un ECOE sin la utilización de esta matriz de estructuración o el blueprint? Básicamente,
Vemos que hay un sobrepeso cognitivo de las evaluaciones de las estaciones de COE. Vamos a tener estaciones redundantes, vamos a tener evaluaciones no alineadas al sílabus y va a haber una falta de equilibrio por dominios. Creo que a todos nos ha pasado todo eso en su momento y eso va a generar una serie de incertidumbre. Y esa incertidumbre nos dice claramente que estamos dentro de un proceso que equivocadamente se ha estructurado. Por ello que es importante que busquemos la estandarización de procesos para la mejora de la calidad de la enseñanza. Y esta la vamos a hacer con esta matriz de estructuración. ¿Qué garantiza el Blueprint en el ECOE? Permite la alineación de las competencias, resultado del aprendizaje, los dominios, estaciones y el peso evaluativo. Para poder garantizar la aplicación de esta matriz, ¿qué tenemos que hacer? Ya se había mencionado anteriormente, tenemos que hacer una evaluación de la currícula, del sílabus, del perfil del egresado, de cómo queremos que nuestro profesional acabe de nuestra casa de estudios. Debemos dentro del sílabo identificar aquellas competencias observables que nos permitan definir qué habilidades debe desarrollar el estudiante. Todo ello dentro del sílabo y de esa manera iniciar el trabajo de esta matriz de estructuración para la elaboración de las evaluaciones clínicas objetivas y estructuradas. Y aquí les traigo, estimados colegas, la matriz que de una manera estandarizada y por evidencia se aplica en la mayor parte de las casas de estudios. Esta matriz está estructurada por la definición de la competencia a alcanzar, los resultados de aprendizaje, el dominio, el nivel formativo que se espera evaluar, la estación, el tiempo designado y el peso ponderal que se va a realizar en la evaluación de cada una de estas estaciones. Y empezaremos viendo cada una de ellas. Las competencias. ¿Qué es la competencia dentro de la evaluación clínica objetiva estructurada? Es la capacidad que tiene el estudiante para integrar los conocimientos y habilidades clínicas y de comunicación y de juicio profesional para resolver un problema clínico dentro de un contexto simulado. Las La revisión. revisiones, este, hechas por otras instituciones que realizan simulación y evaluaciones ECOA de una manera continua, han permitido definir que en realidad se trabajan básicamente con 6 tipos de competencia. Pueden haber más, pero generalmente la mayoría trabaja con 6 tipos de competencia. Por ejemplo, la competencia de anamnesis clínica, ¿qué evalúa? La capacidad de obtener información relevante del paciente. La competencia del examen físico, que evalúa la habilidad para realizar la exploración clínica adecuada. La competencia de razonamiento diagnóstico, que evalúa la interpretación de signos y síntomas. El plan diagnóstico evalúa la solicitud adecuada de exámenes complementarios. La competencia del plan terapéutico y manejo evalúa las decisiones de tratamiento y de manejo clínico. Y las competencias de comunicación clínica evalúan la relación médico-paciente y las habilidades comunicacionales. Existen más competencias, pero en realidad la evidencia de expertos trabaja generalmente con estos 6 tipos de competencia que les traigo aquí para que ustedes puedan trabajar durante el desarrollo de estos módulos, esta matriz para la estructuración de una evaluación clínica objetiva estructurada de manera adecuada. El ECOE evalúa lo que el estudiante es capaz de hacer frente a un paciente y no solo lo que sabe, recordemos siempre eso. ¿Qué es el resultado del aprendizaje? Básicamente es lo que el estudiante debe ser capaz de hacer correctamente frente a un paciente simulado al finalizar una actividad formativa. Por ejemplo, aquí les he traído un ejemplo para que podamos hacernos una idea de cómo se debe estructurar esta matriz. Si nosotros vamos a evaluar o a querer que nuestro estudiante desarrolle la competencia de realizar una anamnesis clínica, el resultado del aprendizaje debe estar orientado a obtener antecedentes relevantes en pacientes con dolor torácico. Por lo tanto, la estación ECOE puede ser definida como la estación de dolor torácico. Si queremos
evaluar las competencias orientadas a la realización de un examen físico. El resultado de este aprendizaje debe ser de identificar signos clínicos en pacientes con disnea. Por lo tanto, la estación ECOE puede denominarse disnea aguda. Si tenemos que evaluar la competencia de comunicación clínica, el resultado del aprendizaje debe estar orientada a explicar el diagnóstico y el plan terapéutico del paciente. Y la estación ECOE puede ser denominada consejería de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son las características de un buen resultado del aprendizaje? Que este resultado de aprendizaje debe ser observable, debe ser medible, clínicamente relevante y debe ser evaluada en un tiempo corto de 8 a 10 minutos. Por ello es que usualmente cuando ustedes elaboren su matriz y definan el resultado del aprendizaje, estas deben empezar con los siguientes verbos, como por ejemplo identifica, realiza, interpreta, explica, demuestra, comunica. Por ejemplo, en el área clínica cardiovascular, el resultado del aprendizaje debe empezar con realiza anamnesis dirigida en paciente con dolor torácico. En el área clínica respiratoria, el resultado del aprendizaje puede empezar como identifica signos de dificultad respiratoria. En el área clínica de pediatría, el resultado del aprendizaje puede empezar con la denominación de evalúa signos de alarma en niño febril. Y en la área ginecobstétrica, el resultado del aprendizaje puede estar denominada empezando como interpreta un sangrado vaginal en gestantes. El segundo elemento de esta matriz, luego de las competencias de resultado del aprendizaje, viene a ser los dominios que se trabajan en la evaluación clínica objetiva estructurada. Estas son áreas o dimensiones de aprendizaje y desempeño clínico y que permiten clasificar cuáles son las competencias que se está evaluando en cada estación. Por evidencia, tenemos tres tipos de dominio, los que usualmente más se trabaja. El dominio cognitivo, que evalúa básicamente los conocimientos clínicos y el razonamiento diagnóstico. Este permite evaluar la capacidad del estudiante para analizar información clínica, formular diagnósticos, interpretar signos y síntomas, tomar decisiones clínicas. El dominio psicomotor, que evalúa las habilidades clínicas y procedimentales. Estas incluyen dentro de ellas la evaluación del examen físico, procedimientos clínicos, técnicas médicas y el dominio afectivo comunicacional evalúa no solamente las actitudes profesionales, sino el fortalecimiento de la relación médico-paciente, la empatía, la comunicación clínica y el profesionalismo. Entonces, cuando establezcamos la matriz, definamos las competencias, los resultados del aprendizaje y lleguemos a los dominios, tenemos que definir qué tipo de dominio es el que vamos a trabajar en función a este cuadro que les estoy mostrando. Para ello es importante saber cuál es el peso sugerido que se otorga por cada dominio. En realidad, la evidencia también al respecto nos dice que en pregrado podemos asignar un peso ponderal porcentual al dominio cognitivo de hasta 30 y 40%, al dominio psicomotor de hasta 30 y 40% también, y al dominio afectivo comunicacional hasta 20 y 30%. Cuando los chicos están en internado o están rotando por emergencias, se sugiere, ¿no? Que otorgamos un peso ponderal a este dominio de hasta 45%. Es importante otorgar el peso ponderado a estos dominios porque lo que no ponderamos, no lo priorizamos. Y en realidad eso nos va a dar una priorización respecto al tipo de estaciones que nosotros vamos a adecuar y vamos a trabajar y en función a las competencias que buscamos encontrar en nuestros estudiantes. Se estaba haciendo la consulta del número de estaciones. En realidad hay diversas evidencias, como ya se mostró. Estas, como había mencionado anteriormente, es un proceso de evaluación final. Algunas casas o algunas facultades de medicina realizan unos denominados mini ECOES con estaciones de 4 a 6. Algunas escuelas de medicina la trabajan
al finalizar un curso, por ejemplo, de Medicina uno, en realidad como para una evaluación final del curso, pero cuando hay otras facultades de medicina que establecen un número de estaciones en función a 8 a 12 estaciones y generalmente la realizan al finalizar todo un semestre académico o un ciclo académico, haciendo una evaluación integrada. Y esta es la que usualmente más se trabaja y es la que tiene mayor evidencia de confiabilidad. La duración que se propone al respecto al poder aplicar cada una de los ECOES es de 8 a 10 minutos por estación, con 2 minutos de transición para la rotación. La relación que tienen este número de estaciones respecto a la confiabilidad es la siguiente, y ya se había mencionado también: a más estaciones, mayor consistencia del proceso evaluativo para poder identificar las competencias que debieran alcanzar nuestros alumnos. Entonces, puede ser de 8 a 12 estaciones de manera estandarizada, pero si queremos nosotros, y tenemos la logística, tenemos los recursos para poder realizar al finalizar un curso que desarrollamos de manera teórica, podemos trabajar los famosos mini codes estableciendo 4 a 6 estaciones. Y bien, hablar de la pirámide de Miller aplicada al ECOE es hablar básicamente de cómo se evalúan las competencias clínicas de una manera progresiva. Nosotros ya habíamos revisado que esta pirámide de Miller tiene 4 niveles de evaluación. El primer nivel, que es el nivel de conocimiento, es el que evalúa lo que el estudiante sabe. Y este tipo de nivel básicamente es que se evalúa a través de una evaluación escrita. El nivel know-how realmente significa que evalúa lo que el estudiante sabe, cómo aplicar lo aprendido. Y básicamente este tipo de evaluación se hace a través de la aplicación de casos clínicos. El tercer nivel es aquel nivel que evalúa cómo el estudiante demuestra y cómo hacer lo aprendido. Es el nivel que realmente se utiliza en estas evaluaciones clínicas objetivas estructuradas. Y básicamente es en ella en la que nos vamos a centrar durante todo este proceso de desarrollo de los 4 módulos formativos. Recordar que el ECO evalúa el nivel Show-How, que es de la pirámide de Miller, donde el estudiante demuestra sus habilidades clínicas en un entorno simulado y estructurado. Lo mismo, y como verán, básicamente el ECOE va a estar orientado al comportamiento que tiene ese estudiante y en la demostración de sus habilidades clínicas puestos a pruebas ante un paciente simulado, ante pacientes estandarizados dentro de esta evaluación clínica objetiva estructurada. Para poder definir qué casos vamos a trabajar en cada una de las estaciones, qué temas vamos a poder seleccionar, estamos hablando de los casos trazadores. Lo que se recomienda básicamente es, para poder seleccionar el tema que se va a trabajar en cada una de las estaciones de COE, es que tener un conocimiento, por ejemplo, de cada una de las áreas, cuál es la patología con alta frecuencia, con alto riesgo a presentarse, cuál es la competencia básica o nuclear que debe alcanzar un alumno en un determinado curso y cuál es el impacto que tiene una enfermedad respecto a la seguridad del paciente, a cómo se maneja ella frente a un paciente. Entonces, por ejemplo, en cardiología podemos hablar del dolor torácico, en neumología de una neumonía pediátrica y en la parte ginecológica de una hemorragia obstétrica, que son patologías que tienen alta frecuencia, alto riesgo, son de competencia básica y elemental que debe alcanzar todo alumno y que éstas impactan en la seguridad del paciente. Ahora, respecto al perfil del egreso de la evaluación clínica objetiva estructurada y la trazabilidad curricular. Definitivamente, la inserción curricular de la simulación clínica y del ECOE dentro del sílabus es muy importante para estar acorde con las competencias y habilidades que deseamos alcanzar y asegurar que nuestros profesionales que egresen estén correctamente formados. Y aquí les traigo unas pequeñas frases que creo que son muy importantes y que explican este proceso. Recordemos que lo que se evalúa en el ECOE proviene directamente de lo que se enseña en la currícula. Si no está en el sílabus, no debe estar en el ECOE. Las competencias definidas en el currículo
deben aparecer reflejadas en el Blueprint. Cada estación de COE debe corresponder a resultados de aprendizaje definidos en el sílabus y las estaciones deben corresponder al nivel de formación del estudiante. Estos 5 conceptos son importantes para la trazabilidad curricular y es en la que debemos nosotros permanentemente y de manera actualizada revisar para poder mejorar las competencias y alcanzar los objetivos de aprendizaje de nuestros alumnos. Bien, y aquí les traigo un ejemplo práctico en el curso de medicina interna de una matriz de competencia. Por ejemplo, tenemos la competencia a desarrollar, que es establecer el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. El dominio para ella es el que vamos a trabajar desde dominio cognitivo. La estación puede ser del electrocardiograma y el peso ponderal que le podemos alcanzar como dominio cognitivo es del 15%. Si trabajamos la competencia del examen cardiovascular, el dominio sería de tipo procedimental. La estación puede ser que se trabaje con un paciente simulado y el peso ponderal que se le asigna puede ser del 20%. Si trabajamos la competencia de comunicación, el dominio sería actitudinal y la estación que se trabaje sería con una entrevista con familiares y el peso ponderal que podamos asignar es del 10%. De esta manera es la que se establece la matriz de consistencia del Blueprint. Y aquí les traigo otra matriz otro ejemplo de matriz de consistencia de Blueprint ya completo de un ECOE del curso de pediatría, por ejemplo. Aquí he trabajado 8 estaciones. La primera de ellas, la competencia que yo espero evaluar es evalúa un síndrome febril en el lactante. El dominio que se va a trabajar en esta estación es el dominio cognitivo. El nivel de evaluación es el Xiao-Hao. El tipo de estación que se va a trabajar una estación con paciente simulado y con entrevista. El tiempo asignado es de 8 minutos y el peso ponderal que yo asigno en función a el consenso que tienen los profesionales expertos de contenido y expertos en diseño de estructuración de COE es del 12%. La segunda estación, por ejemplo, es que se va a realizar el examen físico pediátrico completo. Es la competencia que se va a evaluar. El dominio obviamente es procedimental, el nivel de evaluación va a ser el mismo, el tipo de estación se va a trabajar con un paciente estandarizado y el tiempo asignado para poder desarrollar estación es de 10 minutos. El peso ponderal es del 15%. La tercera estación puede ser maneja neumonía adquirida en la comunidad de dominio nuevamente cognitivo, del mismo nivel de la pirámide de Miller a evaluar. Se va a trabajar un caso clínico con una evaluación de una placa radiográfica. El tiempo a trabajar en la estación es de 8 minutos y el peso ponderal que yo considero asignar a esta estación es de 12%. Y así sucesivamente, veremos la estación 6, por ejemplo, identifica y maneja la deshidratación moderada en niños, también es de dominio cognitivo, el mismo nivel de evaluación, se va a trabajar un caso estructurado de 8 minutos con peso ponderal de 10. La octava estación va orientada a aplicar medidas de bioseguridad pediátrica. El dominio, aquí se puede trabajar un dominio actitudinal y procedimental, o sea, mixta bajo el mismo nivel de evaluación. El tipo de estación va a ser una estación observacional y el tiempo 7 minutos asignado y el peso ponderal es de 12. Como verán, bajo un contexto clínico, bajo criterios de trazabilidad, nosotros como expertos de estructuración, de evaluaciones clínicas objetivas y estructuradas y expertos de contenido, podemos definir cuál es el peso ponderal que debemos asignar a cada estación en función a las competencias que esperamos que nuestros alumnos alcancen y asegurar que nuestros profesionales estén bien formados. Al finalizar las 8 estaciones, veremos que el peso ponderal suma 100%. Si sumamos la distribución por dominios, tenemos un 34% de estaciones orientadas al trabajo de dominio cognitivo, un 33% orientadas al trabajo de dominio procedimental, 22% actitudinal y 11% mixto. Veremos que se ha establecido de una manera
balanceada y de manera adecuada las estaciones, se ha hecho una representación del desempeño real y se ha alineado al perfil de egreso de nuestros estudiantes. Entonces, como verán, no es un ECOE improvisado, es un ECOE curricularmente alineado y eso es lo que realmente buscamos trabajar en el Blueprint. ¿Cuáles son los errores comunes que nosotros encontramos en el Blueprint? En primer lugar, ya hemos visto, no se balancea correctamente los dominios. Se repite competencias, hay estaciones muy largas, no se define el peso porcentual y no se alinea con los resultados del aprendizaje. ¿Cuál es el impacto del desarrollo del Blueprint en la ECOE hoy en día a nivel nacional? Realmente el impacto es sumamente significativo y positivo y es lo que está haciendo hoy en día ASPEFAN y la Red Nacional de Simulación, porque a través del aprendizaje, del desarrollo o la estructuración del blueprint de este método evaluativo objetivo estructurado, vamos a estandarizar procesos evaluativos, vamos a tener la capacidad para hacer una comparabilidad interuniversitaria de nuestros trabajos. Vamos a fortalecer la capacidad del docente para la evaluación de este tipo de metodología evaluativa y vamos a mejorar la cultura de evaluación por competencias en nuestras casas de estudio. Para terminar, recordemos que nuevamente que el ECOE no es un evento logístico, es una estrategia de gobernanza académica y en ello está el compromiso que todos nosotros como docentes en simulación debemos asumir para garantizar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de nuestros futuros egresados de nuestras casas de estudios y de esa manera asegurar el impacto en la seguridad del paciente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ramírez. Sí, excelente su exposición. Eh, Felicitarlo por su participación en el Festival Internacional de la Vendimia, representando a la Facultad de Medicina, ¿no? Muy agradecido. Doctor, habían algunas preguntas que estaba leyendo en el chat ahí y decía, ¿y cómo hacen el COE en ciencias básicas? A ver, este, nosotros hoy en día dentro de nuestra casa de estudios, estimado autor, estamos realizando escenarios de simulación en ciencias básicas en el curso de salud pública. Realmente hemos empezado a trabajar ya con el equipo técnico de simulación en la estructuración del comité técnico de las evaluaciones clínicas objetivas y estructuradas, porque como nuevamente repito, en realidad esta es una evaluación que requiere de responsabilidad y de compromiso no solamente de todos los docentes que hacemos simulación, sino de los docentes que usualmente dictan la cátedra y sobre todo de nuestras autoridades, porque requiere de una estructuración bastante ordenada y concreta, orientada al desarrollo correcto de esta evaluación clínica objetiva y estructurada. Estamos en todo este proceso ya tenemos el comité técnico de simulación, estamos trabajando ahora, esperemos presentarles en la visita que tienen de manera presencial en nuestra casa de estudios, algunas estaciones que permitan de alguna u otra manera generar una experiencia bastante satisfactoria y formadora en nuestros Sí, docentes que van a visitarnos en nuestra casa de estudios. Eh, Piden también que si el doctor Ramírez puede compartir con todos su exposición. ¿La calificación de ECOE es sumativa, formativa o mixta? Pregunta también la doctora Riveros. La evaluación de COE es sumativa, formativa y mixta, y es una evaluación final, doctor. Es una evaluación final de todos estos tres procesos de formación que tiene el estudiante. Entonces, definitivamente la estructuración de ello es la que usualmente se trabaja. Nosotros se había hablado de un feedback o un debriefing, pero en realidad entendemos que durante el proceso de COE, de la evaluación clínica objetiva estructurada, lo que hacen los evaluadores básicamente es identificar las competencias que desarrolla el estudiante dentro de cada escenario de cada una de las estaciones, más no
al término de ella se le hace un debriefing. El debriefing básicamente se hace con el equipo técnico de simulación, es lo que nosotros hacemos nosotros al final para poder verificar realmente si el trabajo ha sido bastante concreto, bastante objetivo, nuestras debilidades, nuestras pautas de mejora y sobre todo esa matriz de evaluación que usualmente nosotros planteamos y estamos trabajando estos indicadores de evaluación psicométrica que había mencionado anteriormente, que para nosotros es de vital importancia para saber si nuestro trabajo ha cumplido con el objetivo planteado, ¿no? Bueno, acá varias comentarios que son excelentes para ustedes. Felicitaciones, los felicitan mucho. Lo que queríamos saber es, dice, para la evaluación de estaciones de rúbricas, ya se me fue este, ¿tienen alguna ponderación ahí? Como había mencionado, estimado doctor, cuando nosotros conformamos el comité técnico, este comité técnico tiene que estar representado ¿Cuál con es el error más frecuente? recursos humanos que sean expertos en la estructuración de evaluaciones clínicas objetivas estructuradas y expertos de contenido. La ponderación va a estar en función a los objetivos de aprendizaje y competencias que el sílabus define. Si al finalizar, por ejemplo, en el curso de cardiología, la competencia a alcanzar o los objetivos de aprendizaje van a estar orientados a que nuestro alumno resuelva e identifique correctamente un cuadro de infarto del miocardio agudo, en realidad la ponderación va a estar orientada a, por ejemplo, qué peso ponderal yo le asigno a la entrevista clínica que va a tener el paciente en esta estación de COE, qué peso ponderal yo le asigno a la evaluación clínica que pueda hacer el alumno para identificación de un infarto del miocardio agudo, qué peso ponderal yo le asigno a la interpretación de electrocardiográfica de un paciente con probable IMA. Entonces, eso va a depender mucho de lo que los objetivos y las Está en competencias 50, nos 49. especifica el sílabo y que los expertos de contenido asignen. Doctor Munive, Sí, 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 ahí va. Si alguien puede levantar la mano y yo puedo abrir el micro en directo porque las preguntas se me pasan muy rápido. Adelante. ¿Cómo es, doctor Roger? ¿Cómo está? Buenas noches. Primero para felicitarle toda su brillante exposición y sobre todo pues ver todos estos nuevos avances en este tipo de evaluación del blueprint. En ese sentido, yo quería saber si es que los escenarios que se van a elegir van a depender también del equipo de docentes que van a participar y de acuerdo a la asignatura. así es. Doctora Jenny Zabaleta, muy buenas noches. Un gusto poder escucharla a través de este medio. Qué grato poder escuchar su participación. En realidad, no sé si es que me especifica de los escenarios de las estaciones de COE que van a trabajar de manera presencial o cómo usualmente las trabajamos aquí. Claro, claro que sí. En relación a las estaciones que se van a programar. Ya, justamente a eso Me arruina la quiero pregunta. llegar ahora y justo le quería pedir permiso al doctor Munive, porque voy a presentar en ese momento la matriz de consistencia. A ver, lo que se ha coordinado es que el señor José Coordinado va a hacer una subdivisión de grupos de todos los participantes el día de hoy de esta capacitación virtual. Probablemente se haga una subdivisión de 8 a 10 grupos y a cada grupo se le va a alcanzar una matriz de consistencia. Voy a pasar a presentarles para poder un poco describirles el trabajo que se va a realizar. Permítanme un momento, por favor. Adelante. Les recuerdo que van 252 participantes y están atentos a su exposición, doctor Roger. Gracias, doctor. Bien, estimados colegas, doctora Jenny Zabaleta, esta es la matriz este, que hemos trabajado para el desarrollo de este tema del blueprint en el ECOE. Básicamente, lo que buscamos de esta matriz de competencia es que el grupo de alumnos que van a ser subdivididos
construyan una matriz de planificación que permita asegurar la alineación entre las competencias del perfil del egresado en función a las competencias que pueda tener un sílabus o al perfil del egreso que se debe tener, que debe tener un alumno de una determinada casa de estudio. Pero básicamente, aquí les estoy dando las pautas sobre el objetivo general y los objetivos específicos en la cual el grupo va a tener que identificar, por ejemplo, la competencia clínica del curso. Hay que seleccionar un determinado curso, pueden seleccionar cardiología, endocrinología, infectología, neurología, medicina uno, pediatría, ginecología, cirugía, por ejemplo. Hay que relacionar los resultados del aprendizaje con dominios de evaluación, es decir, van a empezar a trabajar e identificar qué dominios ustedes van a plantear para su evaluación. Hay que definir las estaciones clínicas que ustedes van a plantear en función a las competencias y establecer el peso ponderal en grupo. Aquí les he especificado los pasos que van a desarrollar por grupos. El primer paso va a estar orientado a identificar las competencias del curso. Se reúnen todo el grupo, identifican de repente el sílabus del curso de Medicina uno de la Universidad Privada San Juan Bautista, lo ponen a evaluación, identifican las competencias del curso, ¿no? Y definen si se va a evaluar una historia clínica, si se va a evaluar el examen físico, si se va a evaluar el razonamiento diagnóstico, es decir, hay que definir la competencia a evaluar en la estación. El segundo paso básicamente es identificar el resultado del aprendizaje, que es lo que ya hemos venido revisando. Básicamente, por ejemplo, aquí, si es de la entrevista clínica, el resultado del aprendizaje va a estar orientado a realizar una anamnesis dirigida en pacientes con síntomas respiratorios. En el paso 3 hay que definir en función a eso el dominio de evaluación. Ya habíamos mencionado los dominios que usualmente se trabajan. Puede ser cognitivo, procedimental, comunicacional, ¿no? Y el cuarto paso es proponer la estación ECO en función ya a lo que se viene trabajando con la matriz. Les he puesto algunos ejemplos aquí. Les he puesto en una tabla de ejemplos sugerida para que ustedes puedan guiarse. Como pueden ver ahí, una propuesta de estaciones ECOE también que ustedes pueden considerar, pero al finalizar de esta matriz de competencia, en realidad lo que buscamos es que ustedes elaboren y planifiquen esta matriz Blueprint. Aquí le traigo este cuadro. Creo que cada grupo debe elaborar en promedio entre 8 a 10 estaciones, definiendo la estación ACOE que debe trabajar, la competencia por evaluar, el resultado del aprendizaje que se espera alcanzar, el dominio, el nivel de Miller, el tipo de estación, el tiempo que se va a trabajar y el peso ponderal que como grupo, como expertos en la estructuración de COE y de contenido, ustedes consideran. Una vez que hayan hecho esta matriz de planificación Blueprint, nosotros lo que buscamos es que cada grupo debe describir las competencias que ustedes han priorizado y por qué han priorizado esas competencias. Deben describir por qué hay una coherencia entre las competencias y las estaciones que ustedes han considerado para la elaboración de los ECOES y hay que hacer una pequeña justificación de las estaciones propuestas. Les alcanzo aquí también un poco de bibliografía para que puedan revisar y básicamente es eso. Tienen toda esta semana cada grupo para poder realizar esta matriz, blueprint para definir las estaciones ECOE. Ustedes lo van a enviar al señor José Coronado. El señor Coronado, a través del doctor Anicama, nos va a hacer llegar a todo el equipo técnico de simulación de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y nosotros evaluaremos sus trabajos y definiremos una estación de COE de cada grupo que ustedes han seleccionado trabajar para que a partir de los siguientes módulos vayan ustedes implementando progresivamente, definiendo sus herramientas de evaluación, definiendo los materiales que necesitan, si van a trabajar con paciente estandarizado o no, o sea, alimentando su estación y vamos a irlo trabajando en función a una sola estación que cada grupo defina de las 8 que van a plantear. No sé si ha quedado claro o hay alguna
consulta al respecto. Gracias, doctor. Sí, ha sido muy amable y muy explicativo. Un gusto saludarla, doctora. Doctor Anicama, doctor Ramírez, está aquí también el licenciado César Pastor, que es el encargado del campus virtual. Quizás antes de terminar la reunión, él podría explicar cómo va a ser la distribución de los grupos, ¿no? Para que quede claro. Licenciado Perfecto, Pastor. perfecto. Ya ha tenido la reunión. Claro, le da la pastora para todo. Sí, Doctor Mires, adelante. bien, estimados doctores, ¿cómo funciona el campus? Vean, todos ustedes se han registrado a través del banner y cuando se registraron han recibido en su correo electrónico su enlace para que ingresen al campus virtual. Es un aula virtual. Luego, hoy hemos enviado por correo electrónico el acceso a la sala Zoom. Hemos pedido también a todos que se registren con sus apellidos y nombres para poder identificarlos correctamente. Hay algunos doctores que solamente pusieron un nombre, no sabemos realmente quién es. Hay alguien que ha puesto iPhone y no sabemos realmente quién es, pero bueno, ya. Ahora, en la misma línea que explica el doctor Ramírez, ¿cómo vamos a organizar? De los 200 y tantos participantes, vamos a hacer grupos entre 8 a 10 personas, según indicó el doctor Ramírez, pero eso va a ser en el campus virtual de ASFEFAN. Ustedes ya tienen acceso. Va a ser una organización aleatoria, ¿correcto? Y a pesar que van a trabajar en grupo, cada uno de ustedes debe subir de manera individual el producto que han trabajado de manera grupal para poder identificar efectivamente quién trabajó y quién no trabajó. ¿De acuerdo? O sea, lo van a hacer en grupo, sí, pero cada uno va a subir el producto de manera individual en el campus virtual. Ahora, ¿cómo se van a reunir? ¿Ya? Entonces, vamos a publicar los grupos dentro del campus virtual y ustedes se van a organizar de manera autónoma. Ustedes van a decidir en qué momento se reúnen, cuál es la mejor hora y algunos de ustedes creará una sala Zoom o a través del sistema de conferencias de Gmail también podrían reunirse en la hora acordada y trabajar. Para darles un mayor soporte, vamos a crear un foro virtual para cada grupo, de tal manera que los que no puedan reunirse de manera sincrónica, a través del foro de manera sincrónica van a poder también compartir los que vienen desarrollando. Solamente nos faltaría, el doctor Ramírez nos va a enviar la hoja de trabajo y ahí nos indicará la fecha límite para la entrega y después de eso, cualquier indicación, igual la resolvemos a través del campus virtual. Esa sería la indicación, doctor. Mañana en la noche ya tendríamos todo preparado y haríamos el anuncio o la entrega del material a través del campus virtual. Eso es lo que podría aportar para alinear lo que usted ha indicado. Cambio. Perfecto, ingeniero Pastor, gracias por el alcance. Por ahí vi, de repente, la apreciación de uno de los participantes decía que por qué no se hace el trabajo de manera individual. Porque en realidad el formar grupos tiene un fin, que intentemos simular la estructuración de un comité técnico con responsabilidades y que ese comité técnico esté integrado por personas que sean, que se vuelvan expertas en la estructuración de COE y que también sean expertas de contenido. Y de esa manera se pueda trabajar algo más. Tú entras al chat, sale eso, para que te registres en tu chat. Doctor Ramírez, se interrumpió su audio. Ahora sí, ¿se escuchó? Sí. La parte final no se escuchó, doctor. Mm, bueno, vuelvo a repetir. Había visto una apreciación que decían, ¿por qué no se trabaja esto de manera individual? La idea, estimados colegas, es que tratemos de simular la estructuración de un comité técnico para la evaluación clínica objetiva y estructurada entre los mismos integrantes del grupo, de una manera simulada. En teoría debe estar conformada por personas que se van a volver expertas en estructuración de COE y también son expertas de contenido.
Entonces, de alguna u otra forma, eso también nos da una idea de cómo trabajar en equipo y tratar de trabajar esta matriz de una manera más consistente y que tenga una validez más adecuada para que nosotros podamos aplicar y experimentar estas estaciones cuando tengamos su visita de manera presencial aquí en nuestra casa de estudio de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Bueno, si no hubiera alguna pregunta, podríamos Sí, dar por ¿me, finalizado el me evento. permite? Por favor, si alguien ¿Me más quiere permite? la pregunta, vamos cerca de 240 todavía. Ya Doctor, son las 9. ¿Aló? Levantaron la mano adelante, por favor. ¿Me sería el permite? último, sí, doctor, sería el último Doctor Guido, adelante. para poder cerrar el evento. Adelante, doctor. ¿Me escucha? Sí, bien. En primer lugar, doctor Roger Ramírez, para felicitarlo por su ponencia. En una de sus láminas me llamó la atención el siguiente párrafo, ¿no? Dice, la calidad del ECOE depende de su diseño, no de su logística. Nosotros somos una facultad nacional que si bien es cierto pueden estar dados los diseños, pero ¿qué hay de la logística? Es una pregunta porque usted es parte del equipo. Definitivamente, doctor Reneso, un gusto poder escucharlo. Bueno, definitivamente cada elemento, tanto infraestructura, logística o equipamiento, recurso humano, son importantes para el diseño o para el trabajo en la simulación clínica. Pero partamos de un concepto. En realidad, para hacer una correcta simulación clínica no necesitamos tener simuladores de alta fidelidad porque no todo se simula, sino lo que realmente nos interesa en la metodología de enseñanza de simulación. Lo mismo en el ECOE. En el ECOE es importante la estructuración correcta de esta matriz de evaluación de competencias y esta debemos adecuarla en función a nuestra logística que cada casa de estudios tiene, porque no todos tenemos cámaras, no todos tenemos circuito cerrado, no todos tenemos simuladores de alta fidelidad y definitivamente podemos trabajar ECOES con la logística adecuada a lo que nosotros tenemos ya en nuestra casa de estudios. Nosotros aquí estamos haciendo un esfuerzo con el doctor Anicama, el doctor Saavedra, el doctor Jauregui y la doctora de la Cruz, para que todos nuestros procesos de simulación clínica y de COE estén adecuados a nuestro material y equipo de trabajo con lo que contamos a la fecha. Y en realidad solamente estamos dando el peso ponderal a lo que venimos nosotros a explicar, estimado doctor. Muchas gracias. De nada.